Buenos días a todos y es un gusto también, gracias a Conciencia Nacional, que tanto necesitamos por esta invitación. Para no entrar en tanto preámbulo, porque dice que estamos 15 minutos solamente, ¿no? Yo quisiera enunciar muy brevemente sobre mi aportación en todo este caminar a lo largo de estos años, desde el 2005, luchando por el tema de la libertad religiosa, y que también nuestras instituciones se abrieran a este cambio, sobre todo cuando en el 2008 se introdujo en el tema laico en nuestra Constitución, y a partir de ahí comenzamos también que tendría que abrirse, si es un Estado laico, en el artículo 40 de la Constitución, también tiene que haber una libertad religiosa plena, cambiándose el artículo 24. Pero no vamos a hacer historia de esto, sino digo como un poco mi aportación sería las asociaciones religiosas a favor de un México mejor. Así titulado yo, en base, me hago 4 preguntas que les voy a citar. Y desde el ámbito religioso, ¿qué valores debemos transmitir a las siguientes generaciones para un México mejor? También me pregunto cuáles son las aportaciones de las asociaciones religiosas para tener una comunidad de paz y armonía en salud, educación, desarrollo social, apoyo a indígenas y también espiritualidad. Y también otra pregunta que me hago: ¿cómo pueden las asociaciones religiosas y los gobiernos transitar juntos en proyectos comunes que beneficien a la población? Y una cuarta pregunta, las voy a anunciar solamente porque el tiempo es breve: ¿cuáles serán estos proyectos y beneficios? Comienzo diciendo que, como ustedes habrán leído, ya expertos en estos temas, en los años 60, en el siglo pasado, muchos vaticinaron el fin de las religiones. Sin embargo, hoy vemos que pues no es así. Están apareciendo nuevos grupos y sobre todo cultos. Por ejemplo, en Europa se habla de esos cultos neodristas, se habla de la resurrección de los templarios, se practican todo tipo de ciencias ocultas, proliferan además el satanismo y movimientos religiosos en este ámbito. Se multiplican las religiones sin Dios. Para muchos no es que otra cosa que idolatría. Pero vemos que hay un ambiente y hay una necesidad de lo religioso en nuestra sociedad. De ahí por eso la primera pregunta que voy a enumerar rapidísimo: desde este ámbito que nos toca vivir, ¿qué valores debemos transmitir a las siguientes generaciones nosotros para hacer un México mejor? Las enumero rapidísimamente. Primero, ya lo dijo la que va a ser su secretaria también en el tema de asuntos religiosos: poner a la persona como imagen del Creador y en el corazón de las instituciones, de las leyes y actuaciones de la sociedad, y considerar a la persona humana esencial para el mundo de la cultura, de la religión y de la ciencia. Para mí, creo que eso es fundamental en lo que podemos transmitir. Una segunda cosa: la promoción de los derechos humanos como estrategia para extirpar las desigualdades entre los países y grupos sociales. Derechos humanos que han de ser respetados como expresión de justicia y no simplemente porque pueden hacerse respetar mediante la voluntad de quien legisla. Otro aspecto: propiciar el diálogo interreligioso, que es lo que estamos haciendo aquí hoy y que yo he venido insistiendo muchísimo tiempo. Su cometido es proponer una visión de fe, no en términos de intolerancia, discriminación y conflicto, sino de tal respeto de la verdad, la coexistencia, los derechos y la reconciliación, ya que es parte de las religiones libremente practicadas, el que puedan establecer autónomamente un diálogo de pensamiento y vida. Otro aspecto: los derechos humanos deben incluir el derecho a la libertad religiosa, que se ha hablado aquí y se seguirá hablando, entendido como expresión de una dimensión que es al mismo tiempo individual y comunitaria. Como hemos escuchado, las religiones hoy las quieren arrinconar y que sea a un nivel privado, evitando todo aquello que sea comunitario, una manifestación.
una visión que manifiesta la unidad de la persona, aún distinguiendo claramente entre la dimensión de ciudadano y el de creyente. No se puede limitar la plena garantía de la libertad religiosa al libre ejercicio del culto, sino que ha de tener en la debida consideración la dimensión pública de la religión y por tanto la posibilidad de que los creyentes contribuyan también en la construcción del orden social. Voy rápido porque si no, no va a dar tiempo a lo que quiero decirles. También otro punto es asumir la responsabilidad de promover la paz, tanto que nuestro presidente electo viene diciendo, sobre todo, que las asociaciones religiosas como constructoras también de la paz, de la justicia, de la buena voluntad en el mundo. Entender la globalización, que la globalización, si bien es un logro de la gran familia humana y una señal de profunda aspiración a la unidad, sin embargo debemos entender que esta debe regirse también por la ética, poniendo todo al servicio de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. Otro ámbito también, fomentar y construir estructuras justas basadas en valores fundamentales de la persona. Formación de líderes, enumero. También el liderazgo no reducido al ámbito administrativo empresarial, sino liderazgo basado en la autoridad, es decir, aquel que siendo el autor permite que otros lleguen a serlo. Buscar el desarrollo integral fundado en la justicia social, lo que significa una vida digna para todos. Trabajo como clave de la cuestión social, creación de modelos económicos solidarios, respeto siempre por la dignidad de las personas, promover el valor de la familia, fortalecer la educación de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Otro ámbito que quiero también, educar como camino para la construcción de una cultura democrática. Nos falta mucho en nuestro país. Ser creadores de espacios de cultura, familia, trabajo, medios de comunicación, organizaciones civiles, partidos políticos. Crear conciencia ante la ecología, la biodiversidad, el calentamiento global, el cuidado del medio ambiente, el respeto por la cultura de la vida, etc. Conocimiento e integración de las culturas indígenas. También necesitamos desde nuestras asociaciones religiosas conocer e integrar. Y también en este punto impulsar caminos de reconciliación y solidaridad. Esto así lo he pensado, he reflexionado lo que yo pienso y otras muchas cosas más que tendríamos que dejar a las generaciones futuras. ¿Cuánto tiempo llevo, Cristo? Bueno, en una segunda pregunta, ¿cuáles son las aportaciones de las asociaciones religiosas para tener una comunidad de paz y armonía en el tema salud, educación, desarrollo social, apoyo a indígenas y espiritualidad? Desde la iglesia que yo represento, la Iglesia Católica, ha hecho una acción por la vida. La pastoral de la salud es la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, como son el sufrimiento y la muerte, a la luz de la muerte y resurrección del Señor. También la administración de hospitales, las visitas a los enfermos, a los centros de salud, en la compañía silenciosa al enfermo, en el cariño, el trato, en la delicada atención a los requerimientos de la enfermedad, especialmente a los que viven con VIH, SIDA. La Iglesia manifiesta su opción por la vida. Lo tiene aquí, ¿no? Un aspecto fundamental en la Iglesia desde sus orígenes ha sido la formación y el primer momento de los discípulos y misioneros. Con el correr de los siglos, fundamentalmente las órdenes religiosas han jugado un papel importante en la educación de muchos países. También otro aspecto muy rápido, la doctrina social de la Iglesia contribuye a una invaluable riqueza que ha animado el testimonio y la acción solidaria de los laicos y laicas que se interesan cada vez más por su formación teológica como verdaderos misioneros de la caridad y se esfuerzan por transformar de manera efectiva el mundo según Cristo. El mundo de los indígenas. Constituyen los indígenas la población más antigua de nuestro país y del continente. Los indígenas son sobre todo otros, entre comillas, diferentes, que exigen respeto y reconocimiento. La sociedad tiende a menospreciarlos, desconociendo su diferencia. Su situación social está marcada por la exclusión y la pobreza.
les salto aquí después y les dejo, si lo quieren leer, lo que he escrito, aquí está. La mayoría de nuestro pueblo posee una fe en Cristo, que es fruto de la primera evangelización y de una serie de experiencias y procesos de formación y maduración, cuya savia ha impregnado la vida, la cultura y las expresiones más características de nuestra identidad como nación. Y paso ya también a la otra pregunta que me hacía: ¿cómo pueden las asociaciones religiosas y los gobiernos transitar juntos en proyectos comunes que beneficien a la población? Bueno, aquí yo creo que tenemos que todavía caminar mucho para que entre el gobierno y las iglesias se nos reconozca plenamente la libertad religiosa, que yo creo que se va a hablar aquí, algunos seguro de los ponentes también lo van a hacer. Y es propio de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios, esto es, entre el Estado y la Iglesia, o como dice también en el Concilio Vaticano II, se decía, el reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales. El Estado no puede imponer la religión, pero tiene que garantizar su libertad y la paz entre los seguidores de las diversas religiones. Las iglesias, como expresión social de la fe cristiana, por su parte, tienen su independencia y viven su forma comunitaria basada en la fe que el Estado debe respetar. Son dos esferas distintas, pero siempre en relación recíproca. La justicia es el objeto y, por tanto, también la medida intrínseca de toda política. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar las iglesias la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado, pero tampoco puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. Yo creo que también otra de las situaciones que tenemos que luchar es que, como otra colaboración a través de los organismos filantrópicos que se esfuerzan por lograr soluciones humanitarias a problemas sociales y políticos existentes, que las iglesias también se puedan ser deducibles en los ámbitos también de proyectos sociales. Y finalmente, porque no quiero, con el tiempo justo, me hago eco de lo que el doctor Javier Moctezuma Barragán mencionó hace tiempo, ya unos años. Decía él, para concluir mi rápida presentación: primero necesitamos un reconocimiento pleno de la objeción de conciencia en el sistema jurídico mexicano. Sabemos que en nuestra Constitución ya se ha hablado de esto, se ha introducido, pero sabemos que en la práctica no es tan real. También necesitamos una ayuda espiritual en centros de salud, que a veces se dificultan tantos requisitos y tanta burocracia para poder entrar y poder atender a aquellos que nos lo solicitan. Necesitamos también apertura a favor de las asociaciones religiosas para que puedan poseer medios también masivos de comunicación, no únicamente impresos, aunque tenemos ya internet y las redes sociales, pero no basta. Simplificación administrativa para la internación y regulación de la estancia en México de los que vienen misioneros extranjeros con carácter de ministros de culto. A veces qué dificultades para los que vienen de algunos países que pues, México los tiene marcados por X. También hace falta una desregulación administrativa en el ámbito de la aplicación de la ley de asociaciones religiosas y culto público. Yo creo aquí hoy ustedes participantes debemos, además de tener la necesidad de una ley reglamentaria, el artículo 24 constitucional, también de adecuar la ley también de asociaciones religiosas, que creo que hoy ya está obsoleta, y suprimir la disposición legal que limita la asistencia también de las autoridades, como una cosa muy concreta, a los actos religiosos de culto público. Creo que tenemos que, se va cada vez, no quitar, también quitar esa simulación que a veces se da entre lo privado y lo público, entre nuestros dirigentes y aquellos que realmente quisieran también practicar y quieren desde su fe expresarla públicamente. Creo que tenemos un camino muy largo por andar, y sobre todo hacer que nuestra Constitución se respete y seguir adelante como estamos haciendo ahora, trabajando. Creo que es lo más importante, de que trabajemos juntos
para hacer los cambios e introducirlos en nuestra Constitución hasta el mismo artículo 130. Espero que estuve en el tiempo, Cristian, y es un recorrido, me disculpan, pero si a alguien después le interesa, le voy a dejar aquí más amplio todo este tema que es, creo, fascinante. Muchas gracias a todos ustedes y pues estamos para servir.